y en el ámbito docente también vamos a contar. Bueno, Carla, yo te invitaba Eduardo, estamos aquí en la Cámara de
quiere aprender, que quiere hacer como yo. Que eso provoque inestabilidad política, económica, debe ser eso, no debe ser lo de las 12:30 y Alberto lo hizo a las 15:47, o sea que
naturales. ¿No empieza la clase? ¿Qué pasa? Buenas tardes, chicos. Perdonen la hora de llegada, pero tenía un Zoom equivocado. Por eso llegué recién ahora a la clase. No sé si todos me están escuchando. Sí, ¿Me sí, escuchan profesora, bien? buenas tardes. Bueno, disculpen, pero hubo un problema. Tenía el Zoom de la comisión 4, no de la plenaria, por eso no podía entrar. Bueno, nosotros la clase pasada terminamos el tema de asamblea. Hoy vamos a hablar de cómo se eligen los directores, para después ver la responsabilidad, y nos van a quedar dos temas que son receso e impugnación. Les pido a todos los que puedan, que tengan conectividad, etcétera, que por favor abran las cámaras, así nos vemos las caras entre todos y no estamos con cámaras caídas, en la medida de sus posibilidades. Eso por un lado. Por otro lado, les cuento que estamos organizando desde la facultad, tanto la Cátedra de Derecho Societario de la Facultad de Derecho como la Cátedra de Derecho Societario de la Facultad de Ciencias Económicas, en la cual yo soy titular, unas jornadas preparatorias del Congreso Nacional de Derecho Societario que se va a realizar en el mes de octubre en la ciudad de Córdoba. Esas jornadas preparatorias se van a hacer el día martes 21 de manera híbrida en el Colegio de Abogados. Estaban previstas para la facultad, se mudaron al Colegio de Abogados por las cuestiones que todos conocemos. Empiezan a las 3 o 3:30 de la tarde hasta las 20 horas. Desde ya ese día no tienen clases de sociedades, porque vamos a trasladar toda nuestra actividad en las jornadas. Se van a hablar temas que hacen a toda esta segunda parte que nosotros tenemos, pues se hablan temas de capital y se van a hablar temas de responsabilidad. No solamente están invitados, sino que en realidad como alumnas de la cátedra es como que tienen que participar en las jornadas. Yo igual les voy a mandar por intermedio del centro de estudiantes todo el cronograma de actividades que tenemos, y no solamente pueden participar estando presentes, sino que también pueden participar haciendo preguntas, consultas, etcétera, porque va a haber un panel donde se van a hacer preguntas o cuestionamientos a lo que la gente haya dicho, o comentarios que también ustedes están invitados a levantar la mano y hacerlo. ¿Sí? Pasado esta información que tenemos de actividad que va a hacer la cátedra, vamos a empezar con el tema. A estas jornadas va a venir la doctora Gabriela Calcaterra y Pedro Sánchez Herrero, que los dos son docentes de la cátedra de Santa Fe. Ambos, la doctora Calcaterra es asociada, Pedro es adjunto de dicha cátedra. Después también lo tenemos al doctor Fujimi, que es contador y abogado,
que está organizando el Congreso Nacional de Derecho Societario en Córdoba, y va a venir Javier Dúa, que también es titular de la Cátedra de Derecho de la UBA, además de los titulares y adjuntos de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, ahora vamos a hablar entonces de la parte de directorio. Yo, como todas las clases, les preparé como para que tengamos una idea de lo que es un PowerPoint de lo que es el tema que nosotros vamos a hablar, y el tema que vamos a hablar es del directorio de las sociedades anónimas. Vamos a hablar de toda la problemática de la administración y la representación del directorio. Vamos a hablar de las formas de elección, el carácter personal del cargo, la garantía, la duración, la vacancia, la renuncia y las atribuciones de los directores. Vamos a empezar con esta problemática de la clase de hoy. Lo primero que nosotros tenemos es que se acuerdan que nosotros ya lo vimos, que la vigencia del Código de Comercio decíamos que la vinculación que tenían los directores con la sociedad era una vinculación de mandato. Era un mandante con un mandatario, y esto nosotros ya lo vimos, y se acuerdan que lo vimos en la parte general, cuando hablamos esto en el artículo 58 de la ley, que decíamos que el vínculo no era un vínculo de mandante con mandatario, sino que nosotros estábamos dentro de la teoría del órgano, y que el directorio era un órgano legal, y que las decisiones del directorio iban a ser vinculantes para la sociedad, en tanto y en cuanto, dijimos, el acto no fuese notoriamente extraño al objeto social y fuesen propios del órgano de administración, y aquel que lo celebrase sería el que estaba obligado para representar a la sociedad, que sería el presidente del directorio. La actuación ya lo vimos, ¿se acuerdan? Artículos 58, 59, 60 de nuestra ley, parte general. Y acá vamos a agregar que el directorio es un órgano que es indispensable, es esencial que en toda sociedad anónima exista un directorio. No podemos ni pensar que vamos a tener una sociedad anónima sin el órgano de directorio, no puede faltar. Este órgano de directorio es un órgano colegiado. ¿Qué significa que es un órgano colegiado? Significa que las decisiones del directorio se toman en el marco de un colegio, que el directorio funciona como un órgano que es un colegio. ¿Qué significa esto? Significa que se reúne el directorio para decidir tomar un conjunto de decisiones, y esas decisiones que toma el directorio y que se reúnen para tomar, cada uno de los miembros del directorio va a votar a favor o en contra. Pero una vez que la decisión se toma dentro de ese órgano, que se va a tomar por mayoría absoluta de los votos, esas decisiones se trasundan a todos los miembros. Es decir, que todos son responsables por las decisiones que se toma ese órgano. Y no solamente van a ser responsables por las decisiones que se toman dentro del órgano, sino que también van a ser responsables por las decisiones, cómo se ejecutan esas decisiones que tomó el órgano del directorio. Salvo que, por alguna causa, se deje constancia a algún director que está en contra de esa decisión. Entonces ahí se hace una protesta, que después vamos a ver cómo se hace, no va a ser responsable. Si eso no se da, el directorio va a ser responsable por formar parte del colegio. Esto vamos a verlo bien cuando veamos la problemática de la responsabilidad de los directores, y vamos a ver cómo esta responsabilidad es ilimitada y solidaria, conforme lo vimos en el artículo 59, y lo vamos a ver también en el 274. Pero sin perjuicio de eso, yo ya quiero que ustedes vayan viendo, vayan analizando cómo toma estas decisiones, cómo se reúne este directorio para resolver. Entonces, las características específicas son que es indispensable, que es colegiado, que es un órgano
permanente, porque a diferencia de la asamblea, el órgano directorio siempre está presente, y está presente aunque no esté reunido. Siempre vamos a tener el órgano de directorio, que va a tomar decisiones constantemente para la vida societaria. Es más, nuestra ley de sociedades dice que se tiene que reunir por lo menos cada 3 meses. Los miembros del órgano de directorio pueden ser elegidos indefinidamente, y el carácter de del director es personal e indelegable. Es decir, que si alguien lo elige el director, no puede cambiar, no puede dejar su función en otro, tiene que ir él cumplir sus propias funciones. De hecho, para dar un poder, no puede dar un poder general de administración, sino que tiene que dar un poder para cada función específica. Puede ser un poder amplio, que implique muchas funciones, pero todas tienen que detallarse las funciones para las cuales se apodera a los miembros del directorio. Disculpe, salvo el segundo párrafo del 274, ¿no? Que cuando se asignen funciones, ¿se pueden asignar a cada uno? En realidad, el directorio va a actuar en conjunto. Cuando se asignan funciones, se asignan funciones para tomar la ejecución de alguna actividad específica. Entonces, si bien las decisiones también se van a tomar en conjunto, se va a mirar esa asignación de funciones a los efectos de la responsabilidad. Lo vamos a ver bien cuando veamos 274, que es para ver si hubo o no responsabilidad. Para eso se ve la asignación de funciones. Pero las decisiones las va a tomar el órgano colegiado en conjunto, ¿sí? La asignación de funciones es para la ejecución de una determinada función específica. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, las funciones del directorio van a ser actos de administración que van a ser ordinarias o extraordinarias, que se hacen constantemente o se pueden hacer en un determinado momento. Va a ser elegido el directorio por la asamblea, y mucho tiempo se dijo que era un derecho a los accionistas elegir al directorio. ¿Por qué? Porque los accionistas son los dueños de los bienes de la sociedad y tienen el derecho de elegir quién va a administrar esos bienes. Se dice que no solamente es un derecho, sino es una obligación, que los accionistas no pueden olvidarse de que son socios. Una vez que constituyó una sociedad, tienen la obligación de participar también en las asambleas. ¿Cómo se van a poder elegir a los directores? Fíjense que yo acá les pongo los diferentes casos de elección a los directores que tenemos mediante asamblea, mediante el Consejo de Vigilancia y mediante la sindicatura. Esas son las formas de elegir a los directores. El primer caso que nosotros tenemos es la asamblea constitutiva. Después tenemos la asamblea por el sistema ordinario tradicional, que está establecido en el 234, la clase o categoría de acciones que abre el 262, el voto acumulativo que abre el 263, la elección por el Consejo de Vigilancia que abre el 281, inciso D, y la elección por la sindicatura cuando no tenemos director, en caso de vacancia, conforme el 258. Este primer supuesto del acta constitutiva, ¿qué idea tienen ustedes de la elección por el acta constitutiva? Esto ya, de alguna manera, nosotros lo vimos en la parte general. ¿Qué idea tienen de la elección del directorio por el acta constitutiva? Y se establece en el contrato constitutivo. O sea, se establece en el contrato constitutivo. A ver, Josefina. Josefina dice que la elección se establece en el acto constitutivo. La elección del directorio por el acta, en el acta constitutiva es justamente cuando se constituye la sociedad. ¿Se acuerdan cuando hacemos el contrato? Muy bien, cuando nosotros hacemos el contrato, Claro, ¿qué hacemos? por escritura pública. Vamos a hacer el contrato por escritura pública, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a aportar. ¿Y qué más vamos a hacer? Y es a los fines de, lo más importante es esa parte del íter constitutivo, que se pueda inscribir la sociedad y darle órdenes específicas a los directores, si es necesario. Vamos a darle órdenes, vamos a elegir los directores en esa acta constitutiva de constitución de la sociedad, que es una asamblea, porque es una forma de asamblea, están todos los accionistas, y en esa, como bien dice, vamos a
darles funciones específicas para que desarrollen o no en el íter constitutivo hasta que la sociedad esté inscrita. Y cuando la sociedad está inscrita, se van a regir por todas las normas propias de nuestra ley de sociedades. Pero la primera forma de elección del directorio, nosotros la vamos a tener en esta acta constitutiva, ¿sí? Fíjense que después la asamblea, es decir, que la reunión de todos esos accionistas, va a poder elegir de 3 maneras a los directores: mediante el sistema tradicional o común, mediante clase o categoría de acciones y mediante el sistema del voto acumulativo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de que era una asamblea, quiénes podían participar en la asamblea, cuáles eran las formalidades, cómo se convocaba la asamblea, cuáles eran los temas de la asamblea ordinaria y cuáles de la asamblea extraordinaria? Y recuerdan que entre los temas de la asamblea ordinaria, ¿se acuerdan que dijimos que uno de los temas era la elección de los directores? ¿Sí? Y que en la asamblea ordinaria se iba a elegir a los directores mediante el sistema de mayoría absoluta de votos. La forma normal, común, que más se utiliza es la elección de los directores mediante el sistema ordinario o tradicional. ¿Cómo hacemos para elegirlos en el sistema ordinario o tradicional? ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando dijimos de asamblea, vamos a estar reunidos los directores, ¿sí? Y van a estar reunidos los directores que convocaron la asamblea, más todos los accionistas. Y se va a proponer nuevos directores. Entonces, ¿cómo sería? Si nosotros tenemos 1000 acciones de un voto cada uno, vamos a tener 4 accionistas. Tenemos al accionista A, que es Josefina Piñedo, el accionista B, que es Pedro Trama, el accionista C, que lo tengo acá, Jorge, y el accionista D, que tengo a Carolina acá sentada. Entonces yo tengo 5 cargos a llenar. Cada accionista va a poner la cantidad de votos que tiene a un candidato. Es decir, que tengo 5 cargos, tengo 5 candidatos. Entonces, el accionista A, por el sistema ordinario, ¿qué hace? Tiene 700 votos. Y le pone 700 votos para el cargo 1 a Alberto. 700 votos para el cargo 2 a Bernardo. 700 votos para el cargo 3 a Carola. 700 votos para el cargo 4 a Diego. Y 700 votos para el cargo 5 a Elena. ¿Sí? El accionista B, que va a tener 120 votos. Entonces, ¿qué hace? Le va a poner sus 120 votos y va a elegir 5 candidatos. Y a cada uno de esos candidatos va a asignarle 120 votos. El accionista C va a hacer lo mismo y el accionista D va a hacer lo mismo. ¿Sí? Y después, ¿qué va a pasar? Van a resultar electos aquellos que tengan la mayoría absoluta de votos. En el caso del ejemplo que es bastante común en una asamblea, van a resultar electos todos los propuestos por el accionista A, que tiene 700 votos y va en el cargo 1 va a entrar el director de la, en el 2 el director de la, en el 3 el director de la, en el 4 el director de la, y para el cargo 5. Es decir, que los 5 directores van a ser de la. También puede ser que el accionista C, que haga, en vez de elegir otras personas humanas, le ponga votos a los mismos que el accionista A. Es decir, que A le pone 700 votos para que sea elegido Alberto, y C le pone sus 100 votos también a Alberto. En el caso que haya más de un accionista que elija a la misma persona humana, se suman. Y en este caso, 700 más 100, Alberto tendrá 800. Si pasa lo mismo con Bernardo, 700 más 100, Bernardo va a tener 800. Y así sucesivamente. Y van a entrar, entonces, por el sistema ordinario o clásico, aquellos que tienen mayoría absoluta. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna pregunta quieren de este sistema tradicional o ordinario? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. En cuanto a la cantidad de votos que tienen, ¿lo destinan la cantidad de cargos a llenar? Es decir, acá tienen, por ejemplo,
A tiene 700 votos y lo destinó 5 veces. 700 votos a cargo 1, 700 votos a cargo 2, así. Exacto. La Ok. cantidad de votos, vos le pones a cada posible cargo vacante, le elegís un candidato y le vas a poner 700 votos a cada candidato para llenar los 5 cargos en el sistema ordinario o tradicional. ¿Sí? Profesora, discúlpeme. Sí. Entonces, cada vez que haya una elección de directorio, el accionista mayoritario se va a llevar todos los puestos. Si yo tengo un caso como este y no votamos de otra manera y vamos por el sistema ordinario, seguramente el accionista mayoritario se va a llevar todos los puestos. Porque fíjense que si vamos por este sistema ordinario, B, C y D se ponen de acuerdo, van a tener 300 votos, no van a llegar. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. en este caso el accionista sería un controlante interno de derecho. Un controlante interno de derecho. ¿Dijiste de hecho o de derecho? De derecho, sí, de derecho. Sí, de derecho, claro, pues tiene la mayoría y siempre va a elegir y va a prevalecer las asambleas. Exactamente, bien, muy bien. Perfecto, gracias. Profe, una No, por consulta. favor. O sea, este sistema sería uno de los más sencillos. Básicamente yo tengo mis votos y en cada puesto elijo al que yo considero, digamos, no es que se me dividen los votos, va todo como si fueran, sí, temas aparte. ¿Sería? En la asamblea se dice así, por ejemplo, si estamos en una asamblea, decimos vamos a elegir directores y tenemos que elegir 5 cargos. Entonces, Ayelén vota, dice, yo propongo a Alberto, a Bernardo, a Carlos, a Diego y a Elena, y le asigno mis 700 votos a cada uno de ellos. ¿Entendés? Y después está Josefina, le asigna sus 100 votos a sus 5 candidatos. Y después se dice que en la asamblea, que resultaron electos los 5 candidatos que habías propuesto vos, con 700 votos cada uno de ellos. ¿Sí? La cantidad de votos que tenés, vos se los vas a asignar a cada uno de los cargos que tenemos. Si tenemos 5, si tenemos 1, vas a poner sus 300 votos en un solo director. La mayoría el 80% de las sociedades cerradas que no tienen sindicatura, etcétera, tienen un director titular y un suplente. Entonces, si tienen un director titular y un suplente, vos pones 700 votos para un director titular y 700 para tu suplente. ¿Sí? Pero si tenemos más de un cargo a llenar, se establecen de esta manera. ¿Sí? O sea, la cantidad de votos es para uno de los cargos a llenar que tengo. bien, en este caso, que vote B, C y D no cambia nada, es lo que decía el compañero, es un controlante interno de derecho y listo. O sea, votan por votar, digamos, los demás. No votan por votar, porque ellos van a la asamblea, pueden opinar, después si no están de acuerdo con la asamblea, pueden impugnar la asamblea, pero no van a cambiar el resultado de la asamblea, no. No, el resultado de la asamblea y de quién va a ser elegido, no, porque en realidad de hecho, siempre cuando hay un conflicto societario se dice que la mayoría maneja la mayoría es la que maneja la asamblea, maneja la sociedad. ¿Por qué? Porque la mayoría es la que toma todas las decisiones y la minoría, ¿qué puede hacer? El derecho al control del 55, solicitar medidas cautelares, iniciar acción de remoción de los administradores, vamos a ver cuáles son, y también puede impugnar, plantear la nulidad de una asamblea o de una decisión asamblearia conforme el 251. Eso es lo que puede hacer, pero la mayoría va a ser la que maneja la sociedad. En la práctica lo que pasa es eso, sí. María, una pregunta. ¿Hay un máximo de candidatos para los cargos? ¿O puede haber si hay Los que diga el estatuto. El estatuto te va a decir cuántos cargos tengo. Cuando ustedes miran el estatuto, fíjense, el estatuto modelo que yo les puse y que tienen ustedes, tiene de 1 a 5, dice de 1 a 5 directores titulares conforme lo resuelva la asamblea. No, pero yo igual estaba el número de suplentes. Pero postulantes puede haber los que sea. A eso voy. Postulantes. A ver, nadie se postula como en una comisión directiva de una asociación civil que tengo 2 listas, o acá que tenemos candidatos a presidentes. No es que yo me voy a postular a candidato. En la práctica que tengo los accionistas y dicen, bueno, a ver, ¿a quién elegimos? No, mirá,
yo quiero estos 5, que soy accionista. Adriana me dice, no, mira, yo quiero estos otros 5, pero nadie va a decir, hace la asamblea, la chauchita esa y me postulo para presidente. Nadie viene a postularse. Lo propone el accionista. El accionista propone a quienes quiere que sean sus directores. Y el directorio después tiene que aceptar el cargo que le propusieron ser. Acá, gracias. Por eso el caso de que el ¿Entiendes? accionista, hablamos de que por lo general el accionista mayoritario proponía de director a un hijo, cuando eran empresas familiares o parientes así bien cercanos, ¿no? Por lo general, si vos me decís a mí, la mayoría de los directores están propuestos, si el accionista es el marido, propone a la cónyuge, propone un hijo, se propone el mismo. Vos podés proponerte vos como presidente del directorio. El único tema que tenés es después que, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Si hay que aprobar la gestión, no me tengo que abstener de votar porque tengo una incompatibilidad y ahí no me aprueban la gestión, pero podría proponerme a mí mismo. ¿Sí? Perdón, y ¿Alguna otra pregunta de cómo funciona en la práctica esta parte de la elección que me interesa que terminemos de comprender cómo funciona en la práctica? yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí. ¿La minoría Perfecto. se puede juntar para elegir los cargos? Ahí desplazando al que tiene más votos. Se podría juntar, pero en este caso no lo va a desplazar. Sí, Porque en vos este caso sí. pensás, en este caso no, pero sí puede pasar. De hecho, lo que vos decís nos pasó una vez. Una vez nos pasó con uno que era muy interesante. Había una sociedad que era un señor que tenía tenía una máquina que importó que se dedicaba a fabricar X cosa. No puedo decir todos los detalles. Entonces, ¿qué hizo? Formó la sociedad y empezó a vender su participación. Entonces decía, el 1% vale tanto, el 2% tanto, y le vendió a uno, a otro, y llegó un momento que había vendido el 50 y pico % de su participación en la sociedad, y le había quedado menos del 50, menos, tenía el 42, una cosa así. Pero ¿qué pasaba? Los otros, como eran inversores, era en la época, ustedes no lo vivieron, pero la época de Menem, que hubo muchos empleados públicos que renunciaron a empleados públicos y con las indemnizaciones que daba el Estado, había muchos que habían invertido de esa manera, con este tipo de indemnizaciones, eran pequeños inversores. Convocaba asamblea y todos estaban enojados porque él había prometido que al año le daba tanta ganancia, a los 2 años tanto, y a las 3, había prometido una cosa que era infernal. En la práctica no cumplía nada. Pero ¿qué pasaba? Cuando convocaba asamblea, tenía el 42% de los votos, pero en una asamblea iban 20% enojados, y en la asamblea siguiente iba otro 20%, y nunca iba la cantidad suficiente para destituirlo. Nos vinieron a ver a nosotros. ¿Nosotros qué hicimos? Dijimos, bueno, tienen que unir a todas las minorías para poder ir a la asamblea y sacarlo. Entonces, empezaron a buscar en el libro de registro de acciones, primero quiénes sean todos los accionistas, hablaron con las minorías, se hizo un pacto de sindicación de acciones, un acuerdo de accionistas, para votar de esa manera en una asamblea y elegir un nuevo director. Cuando llegó el momento de la asamblea y convocó para elegir nuevos directores, él tenía el 42%. Y se presentó una mayoría más que el 42%, totalmente atomizada era, porque tenía el 2, el 3, el 2x3, pero con un pacto de sindicación de acciones, y ahí destituyeron al accionista que siempre estaba, que era uno que tenía el control, pero de hecho, no de derecho. Lo tenía de hecho, ¿por qué? Porque en realidad no iban todos los otros accionistas a la asamblea. ¿Sí? Puede pasar. A ver, en la práctica pasan muchísimos supuestos de situaciones que se pueden dar al momento de elegir directores. Ese, por ejemplo, fue uno. ¿Sí? Pero el que tiene más del 50% no lo voy a destituir nunca en una asamblea. María, ¿y siempre tenés que poner, en este caso, le tenés que poner el total de las acciones a cada uno o las podés repartir como estrategia? El total de los votos, no, pues yo tengo, este tiene 700 votos para cada candidato, no puede ponerle a uno 1000 y a otro 400, no. No, pero 400 a uno y 300 a otro, ponele.
No. Vos tenés 700 votos y cada tus 700 por el sistema ordinario tradicional le vas a poner tus 700 a cada uno de los candidatos. Gracias. Eso que vos decís se puede hacer por otro. ¿Por qué sistema se puede hacer algo así? Que algo vieron en el fallo que tenemos acá. Acumulativo. Que teníamos por el sistema del voto acumulativo. El sistema del voto acumulativo, ¿qué es lo que nos permite? Votás un tercio de los del directorio y le pones la cantidad. Dale todos los votos, el que quiera. El acumulativo no, le puedo dar todos mis votos a uno. Que la minoría ingrese en el directorio. Es una forma que permite que la minoría pueda ingresar, no me asegura que ingrese, pueda ingresar en el directorio. Y entonces, ¿yo qué hago? ¿Se acuerdan que acá en este fallo que nosotros tenemos en Inversores Paraná se discute un tema de cómo, justamente hay un tema de sindicación de acciones, y además hay un tema del voto acumulativo, porque para votar acumulativamente, ¿yo a cuánto voy a votar acumulativamente? ¿A qué porcentaje? A un tercio. A un tercio. Entonces tengo que por lo menos elegir 3 directores. Si me eligen 2, me estarían imposibilitando de votar por el voto acumulativo. Y cuando es de clase tampoco, ¿no? Clase de acciones es otra cosa. ¿Qué es clase de acciones? Acá la tengo, fíjense. Ahí tampoco podría ser. Tienen preferencia. Clase de acciones. ¿Se acuerdan que hablamos de clase de acciones? Clase de acciones, a mí la ley me permite que yo cuando redacte el estatuto, diga que en vez de tener todas las acciones son de un voto, tengo clase A y clase B, por decir algo. Y que la clase A tiene determinados derechos y la clase B determinados derechos. Esos derechos diferentes pueden ser derechos patrimoniales, que es una preferencia patrimonial, puede ser que la clase A tenga mayor porcentaje de utilidades que la B, y a mí para el sistema de elección no me va a variar. Puede ser que la clase A tenga 5 votos y la clase B 1 voto. Entonces yo tengo la clase A con 5 votos y la B con 1 voto, con menos acciones de clase A, voy a tener mayor votos y tal vez puedo prevalecer en la asamblea, porque se acuerdan que se elige por mayoría absoluta de votos que pueden emitirse. Entonces tal vez yo tengo la clase A que tiene el 30% de las acciones, pero de 5 votos, contra la clase B que tiene acciones de 1 voto. Entonces en ese caso, esa clase A si tiene 5 votos y tengo el 30% de las acciones, tengo 150 votos, mientras que la clase B tiene 70 votos. Entonces ahí, con menos acciones, yo prevalezco en la asamblea y elijo una forma de elección por clases. Y otra forma de elección por clases también es que yo diga que cada clase elige X número de directores. Por ejemplo, la clase A elige un director titular y un suplente, y la clase B elige un director titular y un suplente. Yo he armado muchos estatutos con clase de acciones. Es súper interesante tener en cuenta al momento de redactar los estatutos las clases o categoría de acciones para elegir directores. A mí me pasó, por ejemplo, un caso que tenía mi cliente, tenía el 100% del paquete de accionarios junto con el papá, pero iba a vender el 60%. Entonces, ¿qué hizo? Primero, antes de venderlo, modificó el estatuto y hizo 2 clases de acciones. La clase A, que se la quedó él con el 40% de las acciones, que elegía un director titular, que era el presidente, y un director suplente. Y la clase B, con el 40% de las acciones, que también elegía un director titular y un director suplente. Pero fíjense que mientras que la clase A tenía el 40, la clase B tenía el 60. Y él se quedó con el 40 y me elegía el presidente del directorio. Entonces, en ese caso, fíjense que con menor porcentaje de acciones, él iba a tener siempre la seguridad que elegía un director y al presidente. En otro caso me pasó unos que eran médicos
con una determinada especialidad. Iban a poner un instituto muy específico. Entonces, ellos querían que un porcentaje de acciones y un porcentaje de los directorios tuviesen esa especialidad, otro porcentaje de acciones fuesen médicos clínicos, otro porcentaje fuesen paramédicos, y que la clase de los médicos con la especialidad eligiesen 3 directores. La de médicos clínicos 1 y la de paramédicos 1. Y efectivamente se armó un estatuto dividiendo en esas clases. Entonces, cada clase se divide, se vota por una asamblea especial de clase y elige a sus propios directores. Entonces, la clase A va a elegir quién va a ser director titular y suplente de acuerdo a lo que diga el estatuto, y la clase B me va a decir quién elige director titular y suplente de acuerdo a lo que diga el estatuto. Ahora, para yo poder elegir a los directores por clase o categoría de acciones, tengo que tener una cláusula, tengo que haber previsto en la asamblea constitutiva de la sociedad o en algún momento que reformé el estatuto la posibilidad de elegir directores por clase o categoría de acciones. Aunque tengas pocas acciones, si lo prevés, vas a poder elegir. Como en ese caso del... Eso que vos me preguntás es justamente lo que se pregunta en la doctrina, si efectivamente yo puedo tener cualquier porcentaje del capital y decir que voy a elegir un director. Yo tengo el 30% y digo que elijo un director, y el que tiene el 70% elige un director y lo pongo en el estatuto y es válido. Bueno, yo lo que le puedo decir es mi experiencia con el organismo de Contralor de Provincia, que a diferencia de la IGJ, el organismo de Contralor de Provincia no se mete en la autonomía de la voluntad. IGJ se mete mucho más. En provincia yo he hecho sociedades donde un accionista que tiene el 40% elige el presidente del directorio y un director titular, y el que tiene el 60% elige un director titular, y me lo han inscrito, no he tenido ningún problema. Ese otro que tenía varias categorías de acciones y el que no era el que tenía más cantidad de capital, lo escriben. O sea, en provincia no existe esa limitación. Yo, en lo que pacte en el estatuto me lo van a inscribir. Una consulta. ¿Sí? Una consulta. O sea, la regla sería que por más que existan clases de acciones preferidas, digamos, si no está estipulado en el estatuto que esas acciones preferidas tienen derecho a elegir al director, o sea, todos los votos valdrían lo mismo, si no está estipulado. A ver, yo tengo acciones de clase. Yo tengo acciones de clase A y acciones de clase B. Las acciones de clase A podemos decir que la diferencia de las clases sean preferencias patrimoniales. Y todas las acciones tienen un voto. Entonces, en realidad, vamos a elegir por el sistema ordinario. Porque yo lo que hice para diferenciar la clase son las diferencias patrimoniales, que van a tener mayor porcentaje en las utilidades, pero no que me van a elegir un director. Si yo en el estatuto digo que las clases de acciones son para que cada clase elija un director, en ese caso cada clase va a elegir un director. Va a ser lo que pacte en el estatuto. Yo en el estatuto planteé que cada clase elija un director, va a ser. A mí me pasó uno que también, muy interesante, que era una sociedad de familia que los dueños tenían como casi 80 años, querían retirarse y eran 3 socios que eran fundadores socios hace 60 años. Y ellos estaban los 3 en el directorio toda la vida. Y se turnaban quién era el presidente. Pero querían retirarse, entonces teníamos que armarle un estatuto a su medida, se armó un protocolo de familia, y entre las cláusulas que se hizo fue hacer 3 clases de acciones, y que cada clase elija un director titular y un suplente. Entonces, de esa manera, lo que ellos querían se logró. ¿Por qué? Porque cada clase de acciones era cada uno de estos señores mayores, y cada una de esas clases me iba a elegir un director titular y un director suplente. Entonces iban a mantener en el directorio. ¿Sí? Y a su vez, en ese caso, un segundito, también pusimos una preferencia en la compra. Si alguien de la clase quería vender las acciones, antes de comprarla a cualquier tercero, la podía comprar el de la misma clase. ¿Sí? Bien, no sé quién me quería preguntar a alguien. ¿Algo? Yo, Matías. Le hago Sí. una pregunta. ¿Tendrían que elegir establecerse en estatuto mayorías o esas formas o no? Porque estoy leyendo acá que el voto acumulativo no va en esta No, en este caso no va por voto acumulativo, no. No se aplica el voto acumulativo. En realidad, por clase de acciones, si yo digo que cada clase elige un director, me asegura que esa clase va a estar en el directorio.
Las decisiones dentro de la clase se van a tomar por las mayorías de la asamblea ordinaria. ¿Esa es tu pregunta? Esa misma era mi pregunta. Gracias. Sí. Dentro de cada clase se va a reunir la clase por un lado A y va a resolver. La B por otro lado y resuelve, y la C por otro lado y resuelve. Fíjense que también, y es bastante común, que cuando estamos todas las clases de acuerdo, ¿qué hacemos? Nos reunimos en una asamblea ordinaria y el accionista de la clase A propone a José, el de la clase B propone a Pedro, y se eligen por la clase A José y por la clase B a Pedro. O sea, cuando estamos unánime, cuando estamos todos de acuerdo, eso por lo general se hace en una sola asamblea. ¿Sí? Profe, una consulta. Pues, cuando es por clase o por categoría, entonces, ¿se da para el caso determinado en donde se determina que determinada clase o categoría puede elegir un director o un suplente? Pero Sí, pero ¿dónde se determinó eso? en el estatuto. En el estatuto lo previeron las partes, lo previeron Claro. los accionistas. Si yo no lo pongo en el estatuto, no se puede elegir por clase. ¿Se entiende? Si yo en el estatuto no digo nada, que cada clase elige a un director, no vamos a poder elegir por clase. Ahí iba mi pregunta, entonces, pero si yo tengo una acción, no, bueno, o acciones preferentes o con 5 votos, por ejemplo, ¿puedo ejercer ese derecho de 5 votos en un sistema tradicional o también sería de clase? No, tus 5 votos los vas a ejercer en un sistema tradicional. Vas a decir, las acciones tuyas, cuando digan tenés 5 votos, vas a multiplicar la cantidad de acciones que tenés por los 5 y vas a tener X cantidad de votos y le vas a poner a cada uno de los candidatos que vos quieras elegir. Va a ser como como este sistema tradicional, pero vos como tenés 5 votos vas a multiplicar tus 100 acciones, en vez de darte 100 votos te van a dar 500. Y vas a poner 500 votos a cada uno de los candidatos que vos quieras. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Y acá no se puede votar acumulativamente. Por clase y categoría de acciones, no. O sea que la minoría nunca van a ingresar. En realidad, acá justamente está previsto, si vos en el estatuto lo ponés, para que la minoría, que es una clase de acciones, ingrese, pero como clase de acciones. Si vos tenés, por ejemplo, en el caso este que yo tenía de los médicos, eran 3 clases de acciones. La clase A, que eran los médicos con esta especialidad, tenían el 60% del capital y elegían 3 directores. La clase B, que eran médicos sin especialidad, tenían el 20% y elegían un director. Y la clase C, que eran paramédicos, tenían el 20% y elegían un director. Es decir, que esa minoría que tenía un 20% también elegía un director. Vas a entrar con la cantidad de directores que previstes en el estatuto. Pero asegura justamente la elección por clase o categoría. Si está previsto en el estatuto que cada clase elige un director, me va a asegurar que la minoría va a ingresar un director. Perfecto. No por el voto acumulativo, sino porque está previsto en el estatuto, en una cláusula que dice que cada clase va a elegir un director, o que esta clase tiene 3, la otra 2, lo que nosotros pactemos. Sí. Con este sistema te asegurás más que te entre un director por la minoría que con el acumulativo, entonces. Con el acumulativo no te lo aseguras. ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos que con el acumulativo no lo aseguramos. Bien, la asamblea constitutiva, el sistema ordinario, clase de acciones. ¿Vamos bien? Si yo quiero remover a un director por clase o categoría de acciones, no se puede remover, salvo que haya incompatibilidad del cargo o una acción de responsabilidad, pero la elección del nuevo director lo va a hacer esa clase o categoría. Yo remuevo porque hay remoción o incompatibilidad del cargo de un director elegido por la clase A, lo puedo remover, pero voy a elegir el reemplazante de la clase A. Me voy a asegurar que siempre esa clase va a tener un director. ¿Se entiende? Voto acumulativo. A ver, ¿qué vimos de voto acumulativo? Algo ya vimos. En este fallo algo idea tienen. A ver, ¿qué es lo que vimos acá en inversores para algo? Vimos de voto acumulativo. Que algo me dijeron. Que lo dice el 263, este artículo 263 me habla del voto acumulativo.
¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué vieron en este fallo? ¿Nadie se anima a hablar? Bueno, nadie se anima a hablar. Les voy a hablar un poquito yo de la teoría y vamos a ver si después se animan, ¿eh? Pero anímense de pensar, chicos. El voto acumulativo lo que es una forma que permite que la minoría ingrese hasta 1/3 de los directores de los cargos a cubrir. Y permite que ingrese hasta 1/3. No me asegura que lo va a ingresar. Me da la posibilidad de que ingrese hasta 1/3. Este sistema del voto acumulativo va a dar la posibilidad de ingreso de la minoría hasta 1/3 de los cargos a cubrir. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Se acuerdan que dijimos que 3 días antes de la asamblea tengo que comunicar que voy a ir? Si quiero votar acumulativamente, no solamente tengo que comunicar que quiero ir como accionista, sino tengo que decir que quiero votar acumulativamente. Es decir, voy a comunicar que voy a ir y a su vez voy a decir que quiero votar acumulativamente. Basta que un accionista diga que quiere votar acumulativamente para que todos estén habilitados para votar acumulativamente. El accionista que dijo que quería votar acumulativamente no está obligado a hacerlo. Después puede votar por el sistema ordinario o plural, pero igual todos quedan habilitados para votar acumulativamente. Si un accionista dijo que va a votar acumulativamente, Barrao, presidente del directorio, dice, bueno, voy a dar comienzo a la asamblea, se informa que se comunicó el accionista tal que va a votar acumulativamente, por lo cual todos están habilitados para votar acumulativamente. El que vota acumulativamente multiplica los votos que tiene por los cargos a llenar. ¿Alguien está haciendo ruido con un teléfono o algo? Por favor, si lo puede silenciar. ¿Sí? Entonces, el que vota acumulativamente multiplica los votos que tiene por los cargos a llenar. Y los va a asignar distribuyéndolos como quiere entre 1/3 de esos cargos. Esa es la esencia del voto acumulativo. Tiene su origen en la Constitución de Illinois de Estados Unidos, que justamente da idea al voto acumulativo, y se va a diferenciar de algunos otros sistemas, como por ejemplo el que nosotros tenemos, el sistema mexicano, porque el sistema mexicano, para votar acumulativamente, tiene que estar previsto en el estatuto la posibilidad de que quiero votar acumulativamente. En el caso de nuestro sistema, está establecido de manera obligatoria. Los accionistas siempre van a querer votar, que quieran votar acumulativamente, van a poderlo hacerlo. Yo no puedo limitarlo. No es necesario que esté en el estatuto previsto que se puede votar acumulativamente. Fíjense que mientras para elección por clase o categoría yo tengo que prever en el estatuto la cláusula que se puedan elegir directores por clase o categoría, en el caso del voto acumulativo no tengo que prever nada en el estatuto. Basta que un accionista comunique que quiere votar acumulativamente para que todos estén facultados para votar acumulativamente. ¿Sí? Multiplico el número de votos que tengo por el número de directores, lo reparto en 1/3 o menos, no se puede derogar por estatuto. Yo no puedo poner ninguna cláusula que de alguna manera altere o modifique este sistema de voto acumulativo, o que de alguna manera restringe, perjudique al accionista el poder votar acumulativamente. Y las excepciones son que el directorio sea elegido por clase o categoría de acciones, o que sea elegido por el Consejo de Vigilancia. En esos casos no se va a votar por el sistema de voto acumulativo. Bien. Este procedimiento ya más o menos lo vimos, que el accionista que quiere votar acumulativamente tiene que notificar con una anticipación no menor a 3 días hábiles para la celebración de la asamblea. Todos los accionistas quedan habilitados para votar acumulativamente. La sociedad, el presidente del directorio, va a informar que pueden votar acumulativamente todos los accionistas. Y el presidente del directorio va a decir cuántos votos tienen para votar acumulativamente o por el sistema ordinario cada uno de los accionistas presentes.
Ningún accionista puede votar en parte por el sistema ordinario y en parte por el voto acumulativo. Es decir, yo tengo de 100 votos 80, no puedo decir, pongo 51 por el sistema ordinario y el resto de los votos por el acumulativo. No. Los accionistas tienen que votar por un sistema o por el otro. Posibilidades que se me pueden presentar, chicos. Bien. ¿Cómo voy a elegir? Si tengo 3 posibles cargos o vacantes a cubrir, ¿qué me va a pasar? Voy a elegir 1/3 por voto acumulativo y 2/3 por el sistema ordinario. Es decir, que hasta 1/3 puedo elegir por el sistema del voto acumulativo. Si tengo 3 vacantes, voy a poder elegir hasta un director por el sistema del voto acumulativo. ¿Puedo preguntar algo? Todo lo que quieras. Sí, hasta los 3 días antes de la asamblea nadie comunicó su voluntad de votar acumulativamente. Se va a elegir por voto ordinario, digamos, por el sistema ordinario. Exactamente. No se puede decir antes de la asamblea No, voy a votar acumulativamente. No, si nadie lo comunicó, no. Es una cuestión de estrategia. ¿Entendés? A veces vos te jugás que lo comunique otro y si nadie lo comunica y llegaste a la asamblea y nadie lo comunicó, no se puede. No. Bien, gracias. No, por favor. Segundo ejemplo, 6 posibles cargos, 1/3 por voto acumulativo, hasta 2 cargos por el acumulativo puedo elegir. Sí, Josefina. O sea, ¿qué beneficio trae avisar o no avisar? En el caso que avise otro por vos que vas a votar acumulativo. Yo iba a preguntar lo mismo y pensaba si puede ser porque la minoría se puede poner de acuerdo. A ver, es una cuestión de estrategia, ¿por qué? Porque si yo digo que voy a votar acumulativamente, ya saben los demás que alguien puede votar acumulativamente, o puedo decir que voy a votar acumulativamente para despistarlos y después cambiar de idea, ¿entendés? O lo puedo hacer porque realmente quiero votar acumulativamente y después me arrepentí, o voto acumulativamente, ¿entendés? Eso es cada vez, cuando uno dibuja la escena de la asamblea, dice, a ver, ¿qué accionistas van a ir? En una asamblea más complicada, uno dice, bueno, a ver, si van todos estos, a mí me conviene votar acumulativamente, pero si este no va, y yo me uno con este, tal vez logro mayoría. O sea, es como que uno va armando un jueguito de las posibilidades para ver cómo votan. Y de los acuerdos que se hacen antes de la asamblea. Porque antes de la asamblea no es que los accionistas están todos peleados, algunos y, no, a ver, espera, yo no me gusta el presidente del directorio, entonces me uno con vos, que no sos tan amigo, pero me uno para ver si cambiamos el directorio. Eso se hace en las sociedades. En las sociedades de familia, por lo general hay 2 bloques, no hay tan desenojados. Pero en sociedades que tienen grupos más grandes, hay diferentes subbloques que a veces se unen para votar de una manera unos o a veces de otra manera. Y hay más de una minoría que puede ir a votar por el sistema del voto acumulativo. ¿Sí? Ok, y con ese voto acumulativo, ¿podría obtener una cantidad de votos mayor a la que tiene un socio mayoritario? Podés llegar a tener más cantidad de votos que un socio mayoritario o ingresar por 1/3 de las vacantes a cubrir tu director. Sí, justamente para eso está previsto. Por eso, porque se multiplica. ¿Y te podés votar a vos mismo en el voto acumulativo? Como presidente del directorio, sí, no hay ningún problema. Si tengo 9 posibles cargos a cubrir, hasta 3 cargos van por el voto acumulativo. Si tengo 5 posibles cargos o vacantes a cubrir, 1/3 va por el voto acumulativo. 1/3 de 5 sería 1 y algo. Pero como no se puede quebrar, la fracción la pierde el que vota acumulativo. Si yo tengo 5 cargos a cubrir, solamente 1 se puede elegir por el voto acumulativo. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? Pregunten todo lo que quieran, chicos. ¿Quiénes van a quedar electos? Van a quedar electos los accionistas que voten acumulativamente, que obtengan mayor cantidad de votos que los votados por el sistema ordinario.
Y los del sistema ordinario tienen que tener por lo menos mayoría absoluta de votos para poder quedar electos. Ningún accionista puede votar en parte por el sistema ordinario y en parte por el sistema acumulativo. Y en caso que haya empate, van a desempatar los de ese sistema. Y el resultado de la votación se va a computar por persona, por candidato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que para un candidato de voto acumulativo haya dos accionistas que quieren elegir a la misma persona. De hecho, en la práctica es muy común que haya se unan las minorías y elijan, me propongan a mí. Dos accionistas diferentes me proponen a mí. ¿Sí? Vamos a ejemplos de voto. No entiendo los que compite con los de voto acumulativo, eso no entendí. Bien, vamos a un ejemplo. Dale. Tengo 1000 acciones. Son 4 accionistas. El accionista A tiene 700 votos y 700 acciones. El B tiene 120 acciones y 120 votos. C tiene 100 acciones y 100 votos. Y D tiene 80 acciones y 80 votos. Tenemos que vamos a votar. A vota por el sistema ordinario y todo el resto por el voto acumulativo. Entonces, A tiene 700 votos, va a elegir a Alberto, propone a Bernardo, a Carlos, a Diego y a Elena. Y los que votan por acumulativo multiplican B sus 120 votos por 5, le da 600 votos y vota a xilófono. Propone a xilófono. C multiplica por 5, le da 500 votos y propone a Yate. Y D tiene 80 votos, por 5, 400 y propone a Zapatito. Compiten los candidatos propuestos por el sistema ordinario con los propuestos con el sistema acumulativo. Y van a entrar los que mayor cantidad de votos tengan. Y por lo ordinario, por lo menos tengo que tener mayoría absoluta. En este ejemplo, fíjate que esta minoría no me va a ingresar un director. ¿Por qué? Porque como compiten, de 5 cargos vamos por voto acumulativo con uno solo, y nadie tuvo por el acumulativo más votos que estos 700 que le puso el candidato que votaba por el sistema ordinario. Entonces, en este caso, fíjense que no entra ningún director de los propuestos por el sistema del voto acumulativo. ¿Sí? Ahí vamos, Josefina. Profe, una consulta. Sí. ¿Se escucha? Perfecto. En este caso, ¿el socio mayoritario podría igual votar acumulativamente o solamente es reservado a la minoría? No, si quiere sí, pero si él vota acumulativamente no le conviene, porque en realidad si se va a votar acumulativamente vamos a poder votar un solo candidato y de esta manera él claro. ingresa a todo el directorio. Puede, pero el mayoritario nunca lo va a hacer, no está prohibido. ¿Sí? Claro. Entendí. Sí, gracias. Pero profesora, aún a pesar del voto acumulativo, siguen perdiendo las minorías. ¿En algún momento puede ganar o siempre es así? No, fíjate, este es un ejemplo. Yo tengo varios ejemplos que les preparo a ustedes. Este ejemplo, fíjense, tengo ejemplo 2, cargos a llenar 6. A tiene 800 votos, va por el ordinario. Y B y C tienen 100 votos y van por el acumulativo. ¿Qué hace? Fíjense, A me pone sus 800 votos a sus 6 candidatos y B y C se unen. ¿Por qué? Pues si B vota solo a su candidato no va a tener 800 votos, más de 800, porque tiene 100, por 6, 600. Entonces se unen y votan a xilófono. Y ambos juntos van a incorporar uno por el voto acumulativo. Entonces entran los primeros 5 candidatos del sistema ordinario y uno que eligieron a la misma persona los dos que votaban por voto acumulativo. ¿Sí? ¿Ven que entran los que están marcados con amarillo? Sí. Profe, ¿y por qué razón A, sabiendo que van a votar con voto acumulativo los demás socios, no votaría también con voto acumulativo? Porque si vota por voto acumulativo, multiplica sus 800 votos por 6, pero se los puede poner a 2 cargos.
Acá metería No le puede 5 poner a cargos. 6. Acá tiene 6 cargos, 6 posibles cargos. Él le pone sus 800 votos por el ordinario a cada uno de los posibles cargos. Le pone, quiere elegir a Alberto, a Bernardo, a Carlos, a Diego, a Elena y a Facundo. Y le pone 800 votos a cada uno. Si él quiere votar acumulativamente, va a tener 800 votos por 6, 4.800, pero se lo va a poder poner a 2 cargos. Pero no es que perdón, capaz que entendí mal, que los 2/3 que no se votan con voto acumulativo se votan de manera ordinaria. Compiten el ordinario por el acumulativo. Los del acumulativo pueden votar hasta 1/3, pero los del ordinario van a ponerle a sus 6 candidatos. Si obtienen mayoría, entran los del ordinario. Si no obtienen mayoría, entran en el acumulativo. Pero alguien me preguntó a mí si el que tiene 800 votos podía votar por el acumulativo. Como poder puede, pero no hay elección válida. ¿Se entiende? ¿Por qué no va a haber elección válida? Porque vamos a votar por el acumulativo, y si estos van por el ordinario no tienen mayoría absoluta de los votos legales que se puedan emitir. O sea, los dos votos, esos 600 se sumarían, quedan 120. ¿Por qué no, 600 y 600 quedan 1.200, ¿y por qué? Porque votan los dos a xilófono. Sí, Perdón, entonces votan al mismo candidato. En realidad, los votos se cuentan por persona. Xilófono le pusieron 600 votos, el accionista B, y si xilófono le puso 600 votos, el accionista C. Entonces, como se cuenta por persona, en ese caso van a resultar electos xilófono, porque los uní. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá van o una pregunta quieren hacer, chicos? No entendí en el ejemplo anterior por qué no podían ganar los del voto acumulativo. Porque se atomizaron y eligieron a diferentes personas. Si ellos se ponen de Está bien. acuerdo y elijan al mismo, acá en este eligen, por ejemplo, acá lo eligen a Miguel, y B vota a Miguel con 600, C vota a Miguel con 500, y D vota a Miguel con 400, van a tener, en ese caso, 1.500 votos, y va a entrar por el cargo 5 Miguel. Pero acá, ¿qué hicieron? No se pusieron de acuerdo. Por eso ¿qué es lo que pasa? Si se ponen de acuerdo, sí, no hay ningún problema. Pueden. Como poder pueden todo, pueden. Lo que pasa es que acá yo pongo los diferentes ejemplos. Si acá se ponen de acuerdo, sí. ¿Sí? Fíjense acá qué hicieron. En este que tengo 6 cargos, se pusieron de acuerdo con 700, el que tiene 700 votos vota por el ordinario, y los otros accionistas que tienen 150 votos por 6 van a tener 900 votos, lo votan por acumulativo, pero en vez de ponerle cada uno 900 votos a un candidato, se ponen de acuerdo, ¿sí? Y los dos votan a 2 candidatos, pero a la misma persona. Fíjense que B distribuye sus 900 votos en 2 posibles candidatos, en xilófono y zapatito. Y C distribuye sus 900 votos en xilófono y en zapatito. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a entrar los primeros 4 por el sistema ordinario, y después van a entrar 2 por el voto acumulativo, xilófono y zapatito. ¿Por qué? Porque sumo la cantidad de votos que tienen de los votados por el sistema acumulativo. ¿Sí? No, yo no termino de entender el ejemplo 1, porque si yo sumo los votos de B, C y D, ganaría el cargo 5. Sí. B, C y D, pero votaron a diferente gente. Uno votó a xilófono, el otro a yate y el otro a zapatito. Está bien. Votaron diferentes personas. Ahora, si ellos hubiesen votado, fíjate que está con diferente color. Si todos hubiesen votado a zapatito, sí. Es más, si C y D votan a zapatito, entra zapatito. Si B y C votan a yate, entra yate, pero acá no se pusieron de acuerdo. En realidad no ingresan ninguno, porque son justamente en la negociación de antes de la asamblea, está decir, bueno, pará, si nos peleamos todos, va a entrar el del ordinario, pongámonos de acuerdo y pongamos un candidato de común acuerdo, ¿entendés? Y acá no se pusieron de acuerdo. En cambio, en este ejemplo, ves que ¿por qué entran? Porque eligieron a la misma persona física. Entonces, compitieron, fueron menos necios, se pusieron de acuerdo, y entonces entró el de voto acumulativo. Profe, Claro. una consulta. Yo sigo.
¿qué pasa que igual nosotros solamente 2 cargos pueden ocupar el acumulativo? No puedo ocupar más, porque si yo tuviese mucho más Depende. plata. Ah, ¿sí? ¿Por qué 2 cargos? 2 cargos si elijo 6 candidatos. Si elijo 9, 3. Bien. Hasta 1/3 de los cargos a llenar. Si elijo 3, 1. Está bien. María, o sea que en el ordinario no separar las acciones, pero en el acumulativo le podés poner parte a un candidato y parte a otro candidato. En el ordinario le vas a poner la totalidad de votos que tenés a la totalidad de cargos posibles. Sí. Y en el acumulativo vos vas a agarrar 1/3 de las vacantes a cubrir, multiplicar la cantidad de votos por la totalidad de las vacantes y después en ese tercio lo distribuís como vos querés. Ah, listo. Ya está. ¿Sí? Vamos a ver que van a tener otro ejemplo. Este ya lo vimos. En este ejemplo, fíjense qué pasa. Es igual que el anterior, porque el ordinario tiene 700 votos y los que votan acumulativo tienen 150 votos. ¿Pero qué hacen? Sus 900 votos, B se lo pone a Xilófono y C se lo pone a Zapatito. Entran 2 por el acumulativo, lo mismo, pero en vez de votar cada uno con 450 votos como acá, a los candidatos, ¿qué hicieron? Votaron 900 votos, B a su candidato y C a su candidato. Esto es lo más común por el voto acumulativo. Si yo sé que tengo 900 votos, voy y me aseguro mi candidato. ¿Sí? Doctora, mencionó que si quieren ir todos por voto acumulativo, no habría decisión válida o algo parecido. No me quedó claro eso. Y no hay decisión válida. ¿Por qué? Porque si yo voy a votar por el voto acumulativo, multiplica sus 700 votos por 6 y se lo pone hasta 1/3. Pero no tengo nadie que vaya por el ordinario, entonces no puedo elegir director, si todos se van por el acumulativo. Sería una forma de evitar que se tome una decisión, ¿no? Podría ser. No se va a tomar una decisión válida, pero en realidad el que tiene los votos necesarios para irse por el ordinario no va a votar por el acumulativo. Podría, pero en la práctica no lo va a hacer. ¿Para qué vas a mandar a alguien a votar por el acumulativo si por el ordinario vas a elegir tus directores? Profe, ¿podría volver al ejemplo 3 que me faltó copiar una cosa, por favor? Gracias. Este es el ejemplo 3. Sí, este es el 4. Ejemplo 5, fíjense. 5 cargos. Acá, ¿qué me pasa? Ya medio lo hablamos al 5, fíjense. 700 votos, el grupo mayoritario, B tiene 120, C 100 y D tiene 80. ¿Y acá qué hacen? Se ponen de acuerdo B y C y eligen al mismo candidato, a Yate. Entonces, entra por el voto acumulativo Yate. ¿Por qué? Porque le pusieron los 600 votos de B, 120 por 5, y los 500 votos de C, 100 por 5. Pero si se hubiesen puesto de acuerdo C y D, hubiese entrado el candidato que se ponían de acuerdo ellos. ¿Sí? Y en el caso que haya empate, pero entre el voto ordinario y los votos acumulativos, ahí, ¿quién lo decide? En el caso de que vote, va a entrar el del sistema ordinario. El del Si sistema empatan ordinario. por ordinario y acumulativo, entra por el ordinario. Pero el ordinario siempre tiene que tener mayoría absoluta. Okay. Y si empatan por el voto acumulativo, van a desempatar entre el voto acumulativo, pero los que no hubiesen ingresado candidatos. Si ya ingresaron, no forma parte de la votación. Y alguien que vota acumulativamente puede sumarse con el que vota ordinario en caso de que elijan al mismo candidato. Esa pregunta me encantó. Hay un caso que es así, que ahora lo vemos. No es este, sino a ver si lo tengo acá. Este es. Lo que me pregunta él es este caso. Fíjense, tengo 10.000 acciones con un voto cada uno. Los cargos a llenar son 3 y 3 accionistas. A tiene 5.100, B tiene 3.000 acciones con 3.000 votos y C tiene 1.900 acciones con 1.900 votos. Entonces acá dice, A vota por el sistema ordinario y B, C por el acumulativo, pero C vota al mismo candidato que A. ¿Ven? Para el cargo 3, C vota a Carlos
y A vota a Carlos. Entonces acá la pregunta es, ¿entran los del sistema? ¿Puedo sumar los votos del sistema ordinario con los del acumulativo? ¿O en realidad tienen que ser electos solamente por un sistema, por el ordinario o por el sistema acumulativo? La ley dice que ningún accionista puede votar en parte por el acumulativo y en parte por el ordinario, y que se toma en cuenta el voto por persona. Y sobre esto nos encontramos con la doctrina mayoritaria, y después tenemos con otra doctrina que en realidad es una doctrina minoritaria. La doctrina mayoritaria dice que no se puede unir los votos del sistema ordinario con el sistema acumulativo, porque en realidad en esa forma estaría burlando la posibilidad de que los que quieran ingresar por el voto acumulativo ingresen una acción, ingresen un director, que una minoría ingrese un director, y estarían burlando el sistema del voto acumulativo. Eso es lo que dice la mayoría de la doctrina. Y hay algunos autores como Blaquier, Otaegui y Taliercio, dice que se pueden sumar, porque como la ley dice que en realidad se toma por persona, se podría llegar a sumar y va a ser electo por el sistema ordinario o acumulativo de acuerdo con la mayor cantidad de votos que tenga de cada cosa. Pero la mayoría de la doctrina dice que en ese caso no se podría sumar los votos y entraría el que tiene mayor votos o por el sistema ordinario o elegido por el sistema acumulativo. Es decir, que no tenemos en consideración que es la misma persona. Yo lo tomo a Carlos por el ordinario. Entonces no se cumple con esa competencia que hay entre los ordinarios y los acumulativos. Porque en principio no es que se compiten entre las dos categorías de Claro, acciones. por eso, justamente, no sé para quién no se cumple. La mayoría de doctrina dice que para cumplir que compitan, no puedo tomar los votos de Carlos, votados por acumulativo, y sumarlos al de ordinario. En cambio, Taliercio, Otaegui y Blaquier, que te dicen que en realidad, como la ley dice que se toma por persona, podría sumarlos y va a ser elegido por acumulativo o por ordinario de acuerdo por cuál haya tenido mayor cantidad de votos. Yo estoy por la doctrina mayoritaria que dice que no se pueden sumar, porque si no sería una forma de burlar el sistema del voto acumulativo. Porque yo, ¿qué hago? Soy un ordinario, tengo una minoría muy importante y uno chiquitito. Y cuando veo que voy a perder, me arreglo con el chiquitito y digo, mira, te doy un cargo a tu hijo en tal lado y votame. ¿Me entendés? Entonces estoy burlando la primer minoría, que no es lo que quiere el legislador. Para mí no se podría sumar. Yo pienso como esa doctrina. Pero Y en los sepan casos que venimos viendo, ¿también se podría aplicar eso de sumar los acumulativos con los ordinarios? Si vos te enrolás en la doctrina de Taliercio o Otaegui, podrías decir que lo vas a sumar el ordinario con el acumulativo si votan a la misma persona. Claro, Ojo que sí. tienen que votar al mismo candidato para poderlo sumar, ¿eh? Está bien. ¿Y en la práctica qué pasa? Cada cargo es un candidato. ¿Y esto hay que ponerlo en el estatuto o es como que se...? No, el voto acumulativo lo dice la ley. La ley dice que que es obligatorio y no se puede poner ninguna cláusula en el estatuto que limite la posibilidad de No, pero digo lo de la sumatoria, o sea, que se va a aplicar la doctrina que dice que se suman No. No, acá no. En la práctica, la mayoría, chicos, de la doctrina dice que no se suman. Esa es la realidad. ¿Sí? Nos quedó fíjense que tenemos 1000 acciones, 6 cargos a llenar. A tiene 500 acciones con 500 votos, B 250 acciones con 250 votos y C 250 acciones con 250 votos. A pone sus 500 votos a cada uno de los candidatos y B multiplica sus 250 votos por 6 y lo divide en 2 candidatos y C hace lo mismo. Y en este caso no tenemos votación válida porque no hay una mayoría absoluta por el sistema ordinario. Fíjense que yo tendría que tener 501 votos por el sistema ordinario y no tengo. Entonces, como no tengo mayoría absoluta por el sistema ordinario, en este caso no tendría una votación válida. ¿Qué sería? La mitad más uno. Sí, yo no entendí. Tendría que ser 501 acciones, tendría que tener para que sea válida. Tendría que tener 501 votos, no acciones, votos.
votos, porque es la mitad más uno, como Mayoría había dicho. absoluta. La mitad más uno, y yo tengo la mitad. De 1000 votos tengo 500 por el ordinario. No tengo mayoría absoluta, no hay decisión válida. Por lo cual tendría que volver a convocar a otra asamblea para ver si tengo decisión válida. ¿Y por qué no, y no podría tomarlo con el voto acumulativo? Que sí tendría una decisión válida. No entraría. Pero los de voto acumulativo están eligiendo otros candidatos. Fíjate que acá para el cargo 1 tengo a Alberto, a Bernardo, a Carlos, a Diego, a Elena y a Facundo. Y este me elige a Xilofono y a Zapato, y a Xilofono y a Zapatito. ¿Cómo puedo hacer yo para que esto no suceda? Si yo ya sé que me va a suceder, ¿qué hago? Le digo yo soy el accionista mayoritario A, lo agarro a B o a C y le digo, mirá, hagamos una cosa para que haya decisión válida, vos podés votar por el voto acumulativo y vas a poder incorporar hasta 1/3 de los vacantes a llenar por el voto acumulativo. Tenés B, 1500, B tenés 1500 votos, entonces ¿qué hacemos? Podés votar hasta, si lo distribuís en dos, hasta 750 votos y te va a pasar esto. Pero hagamos una cosa, vos votame a mis 4 primeros candidatos y después yo te voto 2 tuyos. Entonces, si esta la mayoría se arregla con una primer minoría, van a elegir por el sistema ordinario 6 candidatos. Póngale que se pongan de acuerdo. Entonces se ponen de acuerdo A con B. Entonces A dice, mira, al cargo A yo quiero a Alberto, al cargo 2 yo quiero a Bernardo, al cargo 3 a Carlos y al cargo 4 a Diego. Yo le pongo 500 votos y vos, B, poneme 250 votos a cada uno por el sistema ordinario. Y después, para los últimos 2 cargos, vos decime quién querés, B, y yo te voto con mis 500 votos al que vos querés. Vos querés a B1 y a B2, bueno, te pongo a B1 y a B2. Y después B vota a B1 y a B2 con 250. Como compiten los que votan por el ordinario con el acumulativo, en este caso que van a entrar todos los del ordinario, los votados por A y por B. Pero para eso se tienen que poner de acuerdo, antes de la asamblea. Profe, pero... Perdona, Yedari. Perdón, José. La mayoría absoluta la da entonces el sistema ordinario. Para que entren por el sistema ordinario tienen que tener mayoría absoluta de votos que legalmente pueden emitirse. Si no lo tienen, no hay votación válida. Y ni siquiera pueden entrar los del sistema acumulativo porque es como que ya se anula, o sea, la asamblea no sirve. Se anula toda la votación. Se anula toda votación y hay que hacer nueva votación. ¿Y la nueva votación puede ser el mismo día o ya tiene que llamarse otra asamblea, dejar los días? No, tenés que convocar a nueva asamblea y todo para nueva votación, exactamente. ¿Lo vimos? Estoy volando esta clase. Y acá fíjense que tengo 3 cargos a llenar, 2 accionistas, y acá me vuelve a pasar lo mismo. Tengo 7.500 acciones, A, B y C, 7.500 acciones, y D vota acumulativamente, no sé quién está hablando, chicos. Y acá también me encuentro que, fíjense, compiten, y el que tiene acumulativamente tiene igual cantidad de votos por el sistema ordinario, como compiten van a entrar los del sistema ordinario. ¿Por qué? Porque tienen 7.500 votos. ¿Sí? Compiten y cuando tienen la misma cantidad de votos, entran por los del sistema ordinario. Entonces, cuando compiten y hay igualdad, siempre gana el ordinario. Siempre va a ganar el ordinario, exactamente. En este caso, fíjense que tengo 6 cargos a llenar, son 3 accionistas, y me van a entrar todos los del voto ordinario y no me van a entrar los del acumulativo. Es decir, que no me asegura, como en la clase de categoría de acciones, que los del sistema acumulativo van a entrar.
Acá pueden entrar o no entrar. En este caso, fíjense que no entran. Y no, pues son re poquitos los votos, ¿no? Porque son re poquitos. Creo, la verdad, chicos, que con los ejemplos que hice, les hice todas las posibilidades que se pueden dar con voto acumulativo. Creo que no Sí, me quedó profe. ninguna fuera. Lo entendí, yo lo entendí re bien, Ah, sí. gracias. Pero, Para que los entienda. Ahora, sí, no sé, perdón por ser insistente, pero no me quedó claro cuando no hay mayoría absoluta. No me entra. no hay decisión societaria válida, porque la ley dice, para que haya decisión societaria válida, tiene que haber mayoría absoluta por el sistema ordinario. Si no hay, no se puede cambiar el directorio. Es como que vamos a votar por el sistema ordinario, yo tengo el 50% de las acciones, de los votos, y vos el 50% de los votos. Yo quiero elegirme a mí y vos te querés elegir a vos. No hay decisión válida. ¿Y cómo va a haber decisión válida? Cuando alguien tiene mayoría absoluta. Si no hay que elegir a otra asamblea. Y hay jurisprudencia que dice que cuando no se puede tomar una decisión societaria válida y no se puede elegir directorio, y vas varias asambleas que no se puede tomar una decisión societaria válida, puede ser una causal disolutoria. De hecho, yo lo planteé en un conflicto societario donde yo estaba por un accionista que tenía el 50% y el otro accionista tenía el 50%, estaba en el directorio y no se iba al directorio, pues nunca nos poníamos de acuerdo en elegir uno nuevo. Entonces impugné la asamblea, pedí medidas cautelares, y entre las medidas cautelares que pedí, y entre las cosas que pedí en la impugnación de la asamblea y en la demanda, que se tratase la disolución de la asamblea por imposibilidad de tomar decisiones societarias válidas en base a esa jurisprudencia. Bien, para terminar la clase, fíjense que acá me dice formas de burlar el voto acumulativo. Algo ahora de este fallito que vimos de Inversores Paraná. ¿Qué pasaba en Inversores Paraná con esto del voto acumulativo, que se quejaban y no querían y no estaban de acuerdo? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Habían comunicado que querían votar acumulativamente? ¿No habían comunicado? ¿Qué había pasado? Profe, ¿Inversores Paraná lo vieron la clase pasada? No lo vimos, se lo di junto para la clase pasada y no lo vimos, y nos quedó porque era de voto acumulativo. Ah, porque no me pude conectar y no la vi. Tampoco, no la han subido a ningún lado. Yo la de haber mandado a los grupos, esta chica la mandó a los grupos, Joel, la clase pasada mandó este fallo de Inversores Paraná. No lo vimos, pero ¿por qué si hablamos de burlar el voto, en realidad, cuando te pones de acuerdo con los socios, estás burlando también el voto? Porque... Sí, es verdad, no estás burlando el voto, en realidad estás llegando a un acuerdo y estás modificando el grupo de la mayoría. En este caso, lo que había pasado es que hay un accionista que comunicó que quería votar acumulativamente, y entonces en elegir 3 directores se eligen menos cantidad de directores en Inversores Paraná. Entonces ahí se plantea que justamente es una posibilidad de burlar el voto acumulativo. ¿Por qué? Porque en realidad ante un accionista que decide que quiere votar acumulativamente, en vez de elegir 3 directores, la asamblea dice que va a elegir uno. Y si elige uno solo, no se puede votar acumulativamente. Entonces es una forma de burlar el sistema del voto acumulativo. ¿Por qué? Porque cuando alguien comunica que quiere votar acumulativamente, decimos en la asamblea, bueno, entonces yo elijo uno. Si elijo uno, no puedo votar acumulativamente. Si elijo 2, nadie puede votar acumulativamente. Y la ley dice que efectivamente, después léanlo y después lo hablamos, que el estatuto no tenga un número reducido menos de 3 directores, que no se puede votar, por ejemplo, si alguien dijo que notifica que va a votar acumulativamente, después no se puede reducir el número de directores. O también en este caso de Sauner con Casa de las Juntas, ¿qué se hizo? Alguien dijo que quería elegir voto acumulativo. Se eligió por voto acumulativo y después ¿qué hicieron? Hicieron renunciar a los directores que no habían sido elegidos por el voto acumulativo para elegir
menor cantidad de directores por el sistema ordinario. Entonces, bueno, también ahí se plantea la nulidad. O que las vacantes sean llenadas por el propio directorio, o otro tema de burlar el voto acumulativo es que el directorio sea elegido escalonadamente. Yo tengo 3 directores, pero todos los años elijo uno. En ese caso estaría burlando el voto acumulativo. Pero la forma más común de burlar el voto acumulativo es que si alguien propone que quiere elegir por voto acumulativo, la asamblea diga, bueno, entonces elijo uno solo. Y ahí uno tiene, si es el accionista que quiere votar acumulativamente, dice, no, mire, si la asamblea, el estatuto dice que se puede elegir de 1 a 5 y yo dije que quiero votar acumulativamente, corresponde que se elija por lo menos 3 para que yo pueda votar acumulativamente, porque me están cercionando mi derecho de votar acumulativamente. ¿Sí? ¿Cómo es el nombre del primer fallo para leer, profesora? Este que yo les di, que yo se lo di, se llama Inversores Paraná y Otto con Manila, que es un fallo del año 2012. Que habla justamente de la sindicación de acciones y el voto acumulativo, ¿sí? Bueno, entonces, para redondear la clase de hoy, vimos cómo se elegían los directores por el acta constitutiva, por el sistema ordinario o tradicional, que es el más común, por el sistema de clase o categoría de acciones y por el sistema de voto acumulativo. Nos quedan para la clase que viene cuando lo elige el Consejo de Vigilancia y cuando lo elige el síndico. En realidad el Consejo de Vigilancia lo va a elegir cuando está prevista la posibilidad en el estatuto de que el Consejo de Vigilancia elija a los directores, entonces en vez de la asamblea lo elige el Consejo de Vigilancia, y se cuestiona en esos casos que no es la propio accionista los que eligen el directorio, pero si bien no son los accionistas, el Consejo de Vigilancia va a estar elegido, va a estar formado por accionistas. Y el síndico va a poder elegir el directorio en caso de que tenga vacancia en el directorio. Decía, fallecen los directores, si me quedo acéfalo el director, entonces en ese caso, para cubrir el director el cargo vacante hasta que se culmine el cargo, va a ser elegido por el síndico, en caso de vacancia. Consulta, profesora. Sí. La vacancia para que elija el síndico también se puede dar a través de una jubilación de uno de los directores. Que se jubile de director. Podría jubilarse de director y renuncia. En realidad lo que tiene que hacer es, no va a estar más director y renuncia por jubilación. Podría ser perfectamente que cesa por jubilado y no continúa, pero en realidad el director puede continuar como jubilado, pero tiene que renunciar. Entonces, si renuncia, fallece, se produce una vacancia y no hay nadie, ahí lo puede llegar a elegir el sindicato. ¿Sí? Gracias. La clase que viene vamos a terminar un poquito de redondear esto y vamos a empezar a hablar del régimen de remuneración y responsabilidad para avanzar con esos temas, ¿sí? Y la otra clase es la que nosotros tenemos, las jornadas preparatorias del Congreso Nacional de Derecho Societario. Bien, de esto que vimos que es asamblea constitutiva, sistema tradicional, clase o categorías y voto acumulativo, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Si ahora no me quieren hacer alguna pregunta, piensen, repasen y lo vemos la clase que viene si tienen dudas con el voto acumulativo, ¿sí? Igual yo les voy a subir el PowerPoint del voto acumulativo para que ustedes vean las posibilidades y las analicen. Sí, los anteriores también, María, si podés. Ah, me quedo, te subo el de asamblea y te subo este, no hay ningún problema, para que los analicen y los tengan, porque Gracias. sirve para que ustedes los vean, los miren entre ustedes, si tienen dudas me los vuelven a preguntar. Yo se los subo a los dos, chicos. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bien, ¿quién tiene Gracias, alguna duda, profe. algo que quieran preguntar? Bueno. Bueno, chicos, entonces son 8:10, será hasta el martes que viene. Cualquier duda, cualquier cosa que me quieran preguntar, me lo hacen, no hay ningún problema.
¿sí? María, perdón, ¿qué fecha es lo de las jornadas esas? Martes 21 de junio, son las jornadas en el Colegio de Abogados. Ah, bien, listo. No, pues llegué tarde y perdí la primera parte. Martes 21 de junio son muy interesantes, va a venir Javier Dubois de Buenos Aires, que es de la UBA, la doctora Calcatierra y Pedro Sánchez Herrero, que son de la Universidad de Santa Fe, que estuvieron en el Congreso Nacional de Derecho Societario anterior, y el doctor Fujimi, que es contador y abogado, que está organizando el Congreso Nacional de Derecho Societario de Córdoba de este año en octubre del 2022. Y después, bueno, por Mar del Plata vamos a estar los titulares y adjuntos de Derecho y de Económicas, porque lo estamos organizando ambas cátedras en conjunto, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Abogados. Así Bien, que bueno, gracias. estamos a full con toda la organización, ahí los espero ver a todos. ¿En qué Bueno. horario es? ¿A la mañana, profe, o a la tarde? No, empieza 3, no sé si 3 o 3:30, ahora les voy a mandar el instructivo, o lo pegamos en la página, y con todo el cronograma, y es hasta más o menos hasta las 8 de la noche. Presencial en el Colegio de Abogados, pero en una aula híbrida, porque bueno, los profesionales de afuera van a estar en modo virtual. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Gracias, María, nos vemos. Chao, profe, hasta luego.